Darío Gómez, Avance, capítulo 4. Después de que la familia Arcila decidió regresar a la ciudad, Olga no podía dejar de pensar en cómo iba a avisarle a Darío que ya no podrían encontrarse como lo habían planeado. La situación la tenía inquieta, pues no había manera de comunicarse con él rápidamente. Sin embargo, sabía que sus padres tendrían que bajar al pueblo para entregar las llaves de la finca donde se habían estado quedando, y ahí vio una oportunidad. Mientras su mamá estaba ocupada con los detalles, Olga aprovechó un descuido para bajarse del carro con la esperanza de ver a alguien conocido o incluso al mismo Darío. Caminó con cierta prisa, mirando a su alrededor, pero no tuvo suerte. Solo se encontró con un joven que le pareció vagamente familiar. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, el joven se acercó y le preguntó si ella era Olga Lucía. Sorprendida, ella respondió que sí y, curiosa, le preguntó quién era él. El joven sonrió y le dijo que se llamaba Julio, el primo hermano de Darío. Olga sintió un alivio inmediato, no podía dejar pasar esa oportunidad. Con algo de nerviosismo, buscó rápidamente una hoja de papel y como pudo anotó su número de teléfono. Se la entregó a Julio y le pidió que, por favor, se la diera a Darío, explicándole que había tenido que irse de manera inesperada y no pudo despedirse como habían acordado. Aunque Olga no sabía si el mensaje llegaría a tiempo o si Julio realmente se lo entregaría, al menos se sintió más tranquila sabiendo que había hecho todo lo posible para comunicarse con Darío antes de partir. Después de la conversación que Marco tuvo con su hijo Darío, tomó la decisión de ir a hablar con Otilia para decirle que lo mejor era que lo de ellos terminara de una vez por todas. Sentía que era lo correcto y que no podía seguir prolongando una situación que, en el fondo, ambos sabían que no tenía futuro. Sin embargo, al llegar a la finca de Otilia, se encontró con una sorpresa que no esperaba. Otilia estaba de salida junto a su esposo Pascual. Al parecer, tenían planeado un viaje a Santa Fe de Antioquia para pasar el fin de año con la familia de Pascual, algo que ya habían organizado con antelación. Marco los vio cargando las maletas en el coche y se quedó paralizado por un momento, observando cómo Otilia, sin saber que él había llegado, parecía estar lista para disfrutar de unas vacaciones familiares. La imagen de ella, tan tranquila y sonriente al lado de Pascual, le hizo reconsiderar si realmente valía la pena hablar en ese momento. Quizás no era el mejor instante para tener una conversación tan seria. Marco decidió no acercarse. Aunque no pudo hablar con Otilia. Cuando llegaron al pueblo de Santa Fe de Antioquia, Otilia no pudo evitar sentirse inquieta. Apenas habían llegado y ya sabía que no podía seguir fingiendo. En cuanto bajaron del coche, le dijo a Pascual que iba a regresar a San Jerónimo. Pascual, extrañado, le preguntó si se le había olvidado algo o si le pasaba algo. La mirada de Otilia lo desconcertó, y su tono fue aún más desconcertante cuando le respondió. Otilia, con voz firme pero llena de emoción contenida, le dijo que desde hacía mucho tiempo le pasaba algo. Algo que había intentado ocultar, pero que ya no podía callar más. Le confesó que ese mismo día iban a separarse, y que ella no podía seguir con él. Pascual, sorprendido y devastado, no podía creer lo que estaba escuchando. Para él, todo había estado bien, pensaba que Otilia lo amaba tanto como él la amaba, y la noticia lo dejó completamente desconcertado. Ella le explicó que, aunque él seguía sintiendo amor por ella, las cosas no eran iguales para ambos. Otilia ya no lo amaba, y había llegado a un punto en el que seguir con él no tenía sentido. Además, Otilia sabía que ese era uno de los planes que tenía con Marco, el hombre con quien llevaba tiempo involucrada. Ambos habían acordado separarse de sus respectivas parejas para poder vivir su amor libremente. Mientras la familia Gómez estaba reunida en la finca, celebrando la llegada de una de las hijas que había ido a visitarlos para pasar el fin de año, Julio se encontraba sentado un poco apartado, observando a la distancia como todos disfrutaban del reencuentro familiar. En su mente, las palabras de su papá, Fidel, seguían resonando con fuerza: mientras vivas en esa casa, siempre serás un arrimado. Esas palabras le habían calado profundamente, haciéndolo sentir que no pertenecía del todo a esa familia. Darío, al notar que Julio estaba distante y callado, decidió acercarse a él para ver qué le sucedía. Le preguntó por qué estaba tan alejado de todos, a lo que Julio respondió que no quería interferir en lo que consideraba un reencuentro familiar, como si no fuera realmente parte de aquello.
Darío, entendiendo lo que su primo sentía, le dijo con sinceridad que, aunque Fidel siempre sería su padre, para él Julio siempre había sido como un hermano. Esas palabras hicieron que Julio se sintiera reconfortado, aliviando un poco el peso que llevaba sobre los hombros. Fue en ese momento que Julio decidió abrirse y contarle a Darío lo que había sucedido con Olga en el parque. Le reveló que la familia de Olga había regresado a Medellín de manera inesperada, lo cual impactó profundamente a Darío. La noticia lo dejó angustiado, ya que no sabía cómo podría contactarla. Preocupado, Darío le confesó a Julio que ni siquiera tenía el número de Olga, lo que hacía la situación aún más desesperante. Julio, al ver la preocupación de su primo, le dijo que no se preocupara, que tenía algo que podría ayudar. Con calma, buscó en su bolsillo y sacó el papel donde Olga había anotado su número. Se lo entregó a Darío, quien no podía creer lo que veía. Una enorme sensación de alivio y felicidad lo invadió al tener finalmente una manera de comunicarse con ella. Darío, lleno de agradecimiento, abrazó a Julio, sabiendo que ese gesto significaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. Pascual, lleno de rabia y confusión, llegó a la finca de Otilia y, sin rodeos, le preguntó quién era su amante. Otilia, sabiendo que ya no podía ocultar más la verdad, se lo confesó. Pascual se enfureció aún más y decidió ir directamente a su finca para reclamarle, decidido a enfrentarlo de una vez por todas. Sin embargo, cuando Darío se dio cuenta de las intenciones de Pascual, se adelantó para interceptarlo antes de que llegara y arruinara la celebración familiar de fin de año. Darío, nervioso pero decidido, se interpuso en el camino de Pascual. Le explicó que él también estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, pero que su padre, Marco, ya no se iba a ir con Otilia. Pascual, aún desconfiado y con el corazón lleno de dolor, le preguntó a Darío cómo podía estar tan seguro de eso. Darío, con la calma que la situación requería, le dijo que ya lo había hablado directamente con su padre. En ese momento, Marco salió de la finca, dispuesto a dar la cara por lo sucedido. Mirando directamente a Pascual, Marco le dijo que no iba a esconderse. Reconoció su error y admitió que, en un principio, había planeado irse con Otilia, pero las cosas habían cambiado. Le explicó que, después de una conversación profunda con su hijo, había recapacitado y comprendido el valor de su familia. Por eso, había decidido no seguir adelante con Otilia. Marco dejó claro que su prioridad ahora era quedarse con su familia y que, aunque había cometido un grave error, no iba a destruir su vida por esa relación. Otilia ya no era parte de sus planes. Al día siguiente, Marco decidió ir a la finca de Otilia. Ella lo recibió con una sonrisa entusiasmada, creyendo que finalmente iban a empezar su vida juntos. Sin embargo, pronto notó algo extraño: Marco no llevaba consigo maletas ni pertenencias. Preocupada, le preguntó dónde estaban sus cosas, esperando que fuera solo un retraso en el traslado. Marco, con un tono serio y algo incómodo, le dijo la verdad. Le explicó que, después de hablar con su hijo Darío, se había dado cuenta de que no iba a irse a vivir con ella. Le confesó que esa conversación lo había hecho reflexionar profundamente y comprender que su lugar estaba con su familia. Otilia, al escuchar esto, sintió una mezcla de incredulidad y rabia. Con los ojos llenos de frustración, le reclamó que no podía simplemente hacer lo que un culicagado le dijera, minimizando el consejo de Darío. Marco, en un tono más firme, lo defendió y aclaró que no estaba tomando esa decisión porque su hijo se lo hubiera impuesto, sino porque él mismo había llegado a esa conclusión. Darío solo lo ayudó a ver con claridad lo que realmente importaba, pero la decisión final había sido suya. Marco finalmente se fue, dejando a Otilia sola en la finca, enfrentando la realidad de que todo había terminado. Minutos después, Pascual llegó a la finca. Al ver a Otilia visiblemente afectada, le preguntó si era verdad que Marco no se iría a vivir con ella. Otilia, entre lágrimas, le confirmó que la habían dejado plantada. Llorando, le dijo que todo se había desmoronado y que Marco había preferido quedarse con su familia, lo que le resultaba insoportable. Su dolor era evidente, pero también lo era su ira. Pascual, lejos de regodearse en su desgracia, le dijo que no estaba feliz por lo sucedido. De hecho, le dolía verla llorar, a pesar de todo lo que había pasado entre ellos. Otilia, aún llena de rabia,
le respondió con frialdad. Le dijo que sabía bien cómo era ella y que las cosas no iban a quedar así, lanzando una advertencia que sonaba más a amenaza. Aunque Pascual intentó calmarla, sabía que Otilia no era de las que aceptaban una derrota fácilmente, y su reacción le preocupó profundamente.